Compañeros, muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, profe. ¿Cómo Buenas está? tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bueno, muchachos, bienvenidos a nuestra séptima tutoría de gestión financiera. Para el día de hoy, la programación es tratar el tema de la gerencia del valor, que es el último tema que nos queda. Obviamente hacer el taller y hacer un taller conjunto, hacer unos ejercicios, plantear un taller sobre ese tema para que quede evaluado. Y también tenemos la presentación del segundo parcial, que como yo ya les había comentado, es supremamente fácil, es un ejercicio de costo de capital solamente, igualito al que hicimos para el taller de costo de capital. Yo les tengo allá en la plataforma el enunciado y les tengo el ejercicio, es decir, que la idea es que bajen el enunciado, resuelvan el ejercicio y luego entren a responder las preguntas en el cuestionario. Bueno, pero de eso hablamos ahorita. Compañeros, ¿alguien leyó algo interesante esta semana para compartir con el grupo? Sí, profe, yo. Diana Marcela, Sí, profe. cuéntame, Bueno, Diana. lo que leí es que el Colcap, el índice de la Bolsa de Valores, se jubila el primer trimestre del 2020 y entra la firma MSCI Colcap. Hablan de que pues, es una firma que provee a los mercados mundiales unos 100.000 índices diarios sobre acciones y bonos, y según lo anunciado por la Bolsa de Valores de Colombia, dicha firma será la encargada de administrar el nuevo indicador de la plaza bursátil colombiana. Este ha sido diseñado para generar mayores elementos de consistencia y transparencia en las metodologías internacionales. Muchos voceros y comisionistas pues califican de algo positivo, ya que en la medida que se haga más transparente, será más confiable para los inversionistas extranjeros. También dice que si el nuevo índice logra disminuir el 20% de participación máxima por emisor, y generaría un impacto positivo en el volumen negociado en el mercado secundario. Dicen que a hoy solo 5 acciones, Ecopetrol, Preferencial Bancolombia, Grupo Sura, Bancolombia ISA, participan con más del 53% del Colcap. Entonces mencionan que esta nueva firma ha adquirido gran relevancia para los mercados financieros en la medida que mide de forma más precisa la evolución del mercado que representa. Eso sería como lo que consulté. Listo, Diana, sí, interesante. Hace días que venían hablando de eso, digamos, de modificar un poco digamos que no hace unos días, hace muchos años el gobierno, digamos, viene tratando de democratizar un poquito más el mercado bursátil en Colombia. Democratizar es que más personas de menores recursos tengan acceso al mercado, es decir, que no solo sean los grandes capitalistas los que tengan acceso a ese mercado. Si nosotros vemos, ya lo habíamos hablado, después de ver la participación accionaria que vimos con las exposiciones como tal, nos dábamos cuenta que el capital en Colombia está en manos de las mismas personas y de los grandes capitalistas, y que las participaciones minoritarias, pues, o sea, las participaciones pequeñas, pues obviamente aportan un porcentaje mucho menor. Todo esto de la transparencia y de la disminución, digamos, de la concentración en el mercado bursátil, pues tiende a mejorar el mercado, a estabilizarlo, a darle más oportunidad al ciudadano de a pie para que llegue a ese tipo de inversiones, y obviamente hará crecer la economía. Muchas gracias, Diana. Muchachos, ¿algo más? Bueno, listo. Entonces vamos a registrar la asistencia para que empecemos, niños. Joan Sebastián. Presente, profe. Gladys. Presente, profe, buenas tardes. Hola, Gladys. María Paola. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Cindy.
Iván Darío. Presente, profe. Yurani. Presente, profe. Diana Marcela. Presente, profe. Henry. Presente, buenas tardes. Alexandra. Presente, profe. Buenas tardes. Hola, Alexandra. Caterine. Juan David. Erika. Presente, profe. David. Buenas tardes, profe, presente. Diana Marcela Ruiz. Presente, profe, buenas tardes. Paola Andrea Silva. Presente, profe, buenas tardes. Bueno, muchachos, gracias. Vamos a empezar entonces. Quiero que hagamos un cortecito hasta acá y revisemos el tema de las dudas, digamos, que podamos tener sobre el tema de capital de trabajo o el cálculo del costo de capital. Mejor dicho, ¿cómo vamos hasta aquí, muchachos? Profe, pues sí será bueno hacer como un repaso, pues no sé. ¿Sobre qué tema puntual? Pues sobre el capital, pues no sé, los primeros ejercicios, pues por ejemplo a mí en el taller no calculé bien o no saqué bien el tema del patrimonio, o sea, no sé, entonces como que me quedó la duda. Bueno, podemos mirar, podemos tomar ese ejercicio, el que pusimos en el taller, y resolverlo entre todos. Sí, profe. Listo, para que digamos que sería en este momento como más importante ese del costo de capital, porque ya enseguida, ahorita a las 5 tienen un ejercicio de costo de capital completo. O sea, calcular el costo del capital, calcular la remuneración del pasivo, la remuneración del patrimonio, las tasas ponderadas, la rentabilidad mínima, el costo de capital promedio ponderado, todo eso. Esas son las preguntas que les voy a hacer en el examen. Profe, perdón, qué pena. Dime, Cindy. Aló. Profe, es que no escuché que me hubiese llamado. Yo te llamé, yo sí te llamé, pero no contestaste. No, Espérame un segundito, por favor. Aló. Sí, dime. Qué pena contigo, lo que pasa es que estoy en clase en este momento. Lo que pasa es que estoy en clase en este momento. ¿Qué necesitas? Yo entro y te digo. Dice condominio Las Margaritas, propiedad horizontal, crucero de Combia, condominio Las Margaritas, ese es. Sí, sí. Bueno, pues. Qué pena, no bloqueé el micrófono, discúlpenme, por favor. Bueno, entonces, Cindy, yo sí llamé a la lista, espérate, entonces yo te reviso.
Listo, Cindy. Bueno, niños, ¿en qué íbamos? Gracias, profe. Profe, que iba a hacer un repasito, íbamos a resolver el ejercicio de capital de trabajo para poder, que hicimos en el parcial, para aclarar dudas. Listo, listo, pues entonces retomamos con ese. Denme un segundo, por favor, ¿sí? Bueno, listo. Entonces, resolvamos ese entre todos, ¿vale? Niños. Sí, profe. Bueno, entonces, bueno, yo les comparto la pantalla para que abramos un archivo y lo miremos de una vez. Ahí lo vemos. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. entonces vamos a abrir un archivo nuevo, vamos a hacerlo desde ceros. Estamos hablando del taller de cálculo del costo capital promedio ponderado que habíamos dejado como taller. En ese entonces habíamos dicho que íbamos a manejar unos activos netos de operación o unos activos, digámoslo así, de 80 millones, ¿cierto? De los cuales el pasivo a largo plazo representaba 30 millones. El pasivo a corto plazo representaba 15 millones. Y el resto era patrimonio. O sea, el restante 35 millones, ¿cierto? Entonces eso nos suma el total, que son los 80 millones de los activos como tal. Ahora vamos a calcularle esto de una vez aquí. Aquí está el costo entonces, el costo de cada uno. Entonces decíamos que el costo del pasivo de largo plazo era del 24%, ¿cierto?
el costo del pasivo de corto plazo era del 28%. Y el costo del patrimonio, o sea, la tasa mínima de retorno requerida, la expectativa mínima que esperan estos inversionistas por estar allí, el 40%. Listo. Esos eran los datos iniciales que teníamos. Entonces ahora vamos a hacer el cálculo de ese costo de capital. Entonces, lo primero que hacemos para calcular ese costo de capital es establecer las fuentes, el valor de la fuente, la proporción, es decir, el porcentaje que representa, el costo y por último la ponderación. Listo, bueno, entonces tenemos pasivo, largo plazo, tenemos este valor. Para el pasivo corto plazo, tenemos este valor. Y para el patrimonio, tenemos este otro valor. Listo. Y esto nos da, perdón. Y esto nos da un total de los 80 millones, ¿cierto? Ahora tenemos que ponderar, tenemos que hallar las proporciones. Es decir, ¿qué representa cada uno de estos valores frente al total de los activos? Entonces, aquí vamos a hallar. ¿Qué representa los 30 millones frente a los 80 millones? Hallamos la proporción. Bueno, aquí hacemos lo mismo, hallamos la proporción del pasivo de corto plazo frente a el total de activos. Y también hallamos la proporción del patrimonio frente al total de los activos. Ya tenemos aquí entonces las tres fuentes de financiación, que vamos a tomar como base, y qué representan ellas, o sea, cómo están distribuidas dentro del total de los activos. Esto es lo que representa entonces el pasivo de largo plazo, esto es lo que representa el pasivo de corto plazo y esto es lo que representa el patrimonio. Por aquí tenemos en este ejercicio también que T es igual a el 35%, o sea, la tasa impositiva, la tasa de los impuestos como tal. ¿Hasta ahí cómo vamos, muchachos? Bien, profe. Listo, bueno, entonces ya hallas esas proporciones, digamos, de cada una de las fuentes de financiación que tenemos. Entonces vamos a hallar los costos, ¿cierto? Pero el costo, ustedes saben que para la deuda financiera tenemos que tomar este costo que está aquí, en el costo del pasivo de largo plazo, y lo vamos a multiplicar por 1 menos T. O sea, 1 menos el 35%, que es T, que es la tasa de impuestos. Listo, eso es claro, sobre eso todavía tenemos dudas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tomando esta tasa, este costo financiero, es decir, esta tasa que nos está cobrando el banco por esa deuda de largo plazo y le estamos descontando los impuestos. ¿Por qué? Porque los impuestos, los impuestos, ¿por qué? Porque esos intereses son deducibles de la renta. Entonces se llama premio financiero. Entonces yo descuento o disminuyo, digamos, esa tasa en la proporción de los impuestos para hallar un costo neto de esa fuente como tal. ¿Es claro eso? Sí, profe.
Bueno, aquí hacemos entonces exactamente lo mismo con el pasivo de corto plazo. Tomamos el costo del pasivo de corto plazo y lo vamos a multiplicar por 1 menos T, en donde T es el 35%. Esperar que este se floripepee así de vez en cuando. Listo. Y el patrimonio, sí, el costo del patrimonio, sí, es el mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese no tiene ningún descuento, ningún premio financiero. Entonces ese sí viene siendo el 40%. Ahora, yo para hallar las ponderaciones multiplico en línea directa este porcentaje por este porcentaje. Y lo hago igual para las tres fuentes. Y luego aquí lo que hago es totalizar el costo, ¿cierto? Entonces yo digo que este costo de capital promedio ponderado con estos datos que tiene esta empresa da el 26.76%. ¿De dónde sale entonces? De tomar la fuente, la proporción del corto plazo, de la deuda, del largo plazo, y multiplicarlo por el costo neto. Es decir, por el costo financiero, disminuyéndolo en la tasa impositiva, en el 35%, o sea, disminuyendo el premio financiero como tal. Y multiplicándolo en línea directa con la proporción. Ahí ¿qué estoy haciendo? Estoy ponderando. Entonces les comentaba yo ahora 8 días. Cuando vamos a hallar las remuneraciones de cada una de las fuentes, nos sale igual multiplicar ponderado por total o multiplicar costo individual por valor de la fuente. Es exactamente lo mismo. Eso es claro, muchachos. Sí, señor. Bueno, ahorita, por ejemplo, el ejercicio de hoy les va a preguntar lo siguiente. Lo primero que les va a preguntar es cuál es el costo de capital promedio ponderado. Entonces, es 26.76, ¿cierto? Después les va a preguntar cuál es la utilidad mínima. La utilidad mínima que esta empresa debe generar, ¿para qué? Para poder satisfacer de manera adecuada todas sus fuentes. Entonces, es muy sencillo. Por allí están matando un niño. Tomo el valor de los activos y lo multiplico por el costo de capital. Y eso me da la utilidad mínima que debe generar esta empresa para poder, con ese dinero, satisfacer las expectativas de los accionistas, los bancos en la deuda de corto plazo y en la deuda de largo plazo. Entonces, lo mínimo serían 21,410, ¿cierto? Luego va a preguntar, ¿cuál es la tasa? Por ejemplo, la tasa del pasivo de corto plazo, pero la tasa ponderada, ¿cierto? ¿Cuál sería la tasa ponderada del pasivo de corto plazo? 3.41. Sí, 3.41, así de sencillo. Listo. Ahora me va a preguntar después cuál es la remuneración de esa fuente. La remuneración pero venga, hagámoslo en orden. Digamos aquí que esta es de largo plazo, para que utilicemos el mismo orden. Entonces aquí en el largo plazo decimos que es 5.85, ¿cierto? Y la remuneración del pasivo de largo plazo saldría entonces de multiplicar este ponderado por el total de los activos.
lo que es igual que tomar este, que es específico, por el valor de la fuente. Y me tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Sí es claro? Profe, repite por favor ese. Listo. Yo tengo acá Perdón. No entendí, qué pena, profe. Tranquila, no hay problema. Mira, yo tengo aquí estoy calculando acá la remuneración de cada una de las fuentes. Es decir, esta empresa tiene que generar como mínimo una rentabilidad, una utilidad de 21.410 para poder satisfacer cada una de estas fuentes. Ahora vamos a repartir esos 21.410 en cada una de esas fuentes. ¿Utilizando qué? Podemos utilizar el ponderado que está calculado frente al total de los activos o el costo individual que está calculado frente al valor individual de la fuente. Entonces, yo tengo acá una tasa ponderada para el pasivo de largo plazo, que es 5.85, ya la calculé. Ahora voy a calcular la remuneración, o sea, el valor que le voy a pagar al pasivo de largo plazo. Entonces lo puedo hacer de dos formas. Yo puedo tomar la ponderación como tal y multiplicarla por el total de los activos. Y me da 4.680. Pero también, de la misma manera, puedo tomar el costo individual de la fuente y multiplicarlo por el valor de la fuente. Y me tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Sí es claro? Ahora sí, profe, muchas gracias. Listo, bueno. Entonces, ahora vamos a mirar la tasa ponderada del pasivo a corto plazo. Pues esa es igual al 3.41. Y voy a calcular la remuneración del pasivo a corto plazo. Entonces hago exactamente lo mismo. Por las dos vías me tiene que dar igual. Multiplico el 3.41 por los 80 millones, que es lo mismo que multiplicar el 18.2 por los 15 millones. Listo. Ahora me va a preguntar la tasa de remuneración del patrimonio. ¿Cuál será esa? La ponderada, tasa de remuneración ponderada del patrimonio. Decimos que es el 17.50, ¿cierto? Sí lo vimos, sí. Sí, profe. Y ahora vamos a mirar la remuneración del patrimonio. Esta, digamos que esta es la tasa ponderada, no de remuneración, sino no ponderada. Listo, y aquí la remuneración del patrimonio, que entonces es exactamente lo mismo. El 17.50 por los 80 millones. O igual decir que es el 40% por los 35 millones. Y me da exactamente lo mismo. Ahora hago la suma del total de las remuneraciones y entonces me dice que es más la remuneración del pasivo a largo plazo, más la remuneración del pasivo a corto plazo, más la remuneración del patrimonio, 21.410, me da exactamente lo mismo. El ejercicio solamente pide eso hasta ahí y tiene por allí una preguntita, ya para que nos pongamos la gorrita de pensar. Las últimas dos preguntitas son, pone un ejemplo, ¿cierto? Si la rentabilidad del activo, por ejemplo,
Si el ROI de esta empresa está en el 30%, ¿cuál será ¿cuál es el BEA? ¿Cómo lo calculamos? Profe, perdón. Si la rentabilidad, o sea, si se le está proponiendo, por ejemplo, una rentabilidad a los accionistas o socios del 30% y la empresa está dando una rentabilidad del 30%, o sea, que está en su margen, el BEA podría ser lo que más allá, o sea, podría ser el 35 o 40, no sé, estoy equivocada. Sí. No, mira, estás en la ruta, pero mira, es lo siguiente. Yo tengo un costo de capital promedio ponderado del 26.76. ¿Qué quiere decir? Que esto es lo que a mí me cuesta sostener el activo, sostener la estructura operativa, lo que me cuesta sostener la operación, las máquinas, todo eso. Esa es la tasa del costo en ponderación de todas las fuentes. Eso me cuesta pagarle al banco y pagarle a los accionistas lo que ellos esperan recibir, ¿sí? Pero yo tengo, voy a poner un ejemplo, estoy generando una rentabilidad sobre el activo del 30%, que está por encima del 26.76. La pregunta es, ¿cuál será entonces el valor económico agregado? ¿Cómo lo calculo? Nada, no lo tenemos por ahí en apuntes ni nada. Bueno, ese valor económico agregado entonces es igual. Coloquémoslo aquí. Se vea es igual a el ROI menos el costo de capital promedio ponderado. ¿Sí recuerdan? Entonces, cuando Sí, yo profe. digo eso, yo digo que ese BEA está dado por el ROI, que es la rentabilidad del activo neta, menos el costo de capital promedio ponderado. Y esto, listo. Entonces, ¿qué me dice esto? Que esta empresa está generando 3.24% de valor. O sea, el BEA de esta empresa es del 3.24, que es la rentabilidad que está por encima de lo que los accionistas habían propuesto, o sea, de lo que nos habíamos propuesto. ¿Para quién va ese 3.24? Para el patrimonio. Claro, para los accionistas, claro que sí, porque yo al banco le sigo pagando lo mismo, independientemente de que me vaya bien, regular o mal, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Este BEA también puede ser negativo, ¿cierto? Porque el ROI puede llegar a ser el 25%. Resulta que esta empresa no generó el 30, sino el 25. Entonces, el valor económico agregado es de menos 1.76. Y en este caso, entonces ya no vamos a decir que estamos agregando valor, sino que estamos destruyendo valor. El valor económico agregado, lo vamos a ver ahorita, eso es toda una filosofía, digamos, de evaluación financiera. Ese es el tema que tenemos para hoy. Puntualmente, puede ser negativo o puede ser positivo, ¿sí? Según si se destruye o se genera valor. En este caso puntual, se estaría destruyendo valor. Pongamos el ejemplo anterior, 30%. Estamos generando el 3.24. Ahora hay una preguntita que nos pide el valor del BEA. O sea, aquí lo tenemos en porcentaje, ¿cierto? Ahora nos pide el valor del BEA. ¿Cómo calculamos ese valor del BEA? ¿Quién me dice? El 3.24 por el total activos. Sí, señora. Tomamos el total de los activos y lo multiplicamos por el BEA, el margen BEA, ¿sí? Y eso me da el valor económico. Pueden ser millones de dólares, pesos, bueno, lo que sea. Son unidades monetarias. Entonces, ahí termina el ejercicio, ¿sí? Entonces, yo calculo el costo de capital promedio ponderado, luego calculo la utilidad mínima, que sale de multiplicar los activos totales por el costo de sostenerlos como tal. Entonces, a la utilidad mínima. Luego, determino cómo distribuyo en tasa y en valor cada una de esas
cada uno de esos valores, cada una de esas fuentes, cómo distribuyo esos 21,410 entre esas fuentes de financiación. Luego, calculo el total. Bueno, y luego me imagino que tengo un ROI X, en el ejercicio lo dice, y calculo el valor económico agregado. Y luego de que calculo ese porcentaje del valor económico agregado, entonces, así como nos dice la compañera, así de sencillo, simplemente tomo el valor total de los activos y lo multiplico por el valor económico agregado. Es decir, que esta empresa que tiene, digamos, 80 millones, entonces está agregando 2.590.000. ¿Qué quiere decir? Que tiene una rentabilidad que está por encima de lo presupuestado en 2.590.000, digámoslo así, de esa manera. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo lo ven? Pues a mí me quedó claro, profe. No sé a los demás compañeros. Chicos, ¿alguien tiene una duda? Tranquilos, sea este el momento para resolverla, porque vuelvo y les digo, a las 5 está abierto el cuestionario. Profe, me hace el favor y me explica de dónde salió el valor del BEA. El valor del, o sea, o sea, pero sí tienes claro de dónde sale el BEA, ¿sí? El porcentaje. Sí, señor. La diferencia entre el ROI y el costo de capital. Entonces, como este es un valor positivo que tengo acá, un porcentaje, estoy pidiendo convertirlo en pesos, o sea, en unidades monetarias. Entonces, ¿qué hago? Para hallar el valor del BEA, el valor monetario, tomo el valor total de los activos y lo multiplico por el porcentaje o por el margen BEA. Entonces, tomo los 80 millones, en este caso puntual, y los multiplico por el margen B, y eso me da 2.590.000, es decir, convierto ese 3.24 en moneda. Muchas gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, sí, qué pena, me perdí. ¿De dónde se saca el valor de cada ponderación, el valor de la ponderación? El valor, sí, Sí, bueno, pero profe. si tienes claro de dónde sale la tasa ponderada, ¿sí? No, profe, esa, o sea, la tasa ponderada, profe, esa. Sí, la tasa ponderada está aquí, en el Sí, cálculo del costo de capital promedio ponderado. pero lo que me perdí es de dónde sale ese 5,85. Este de acá, el que te estoy Sí, mostrando. profe, sí. Bueno, en este cálculo de capital, entonces yo tomo los valores iniciales, hallo las proporciones de cada fuente frente al total y luego hallo los costos netos, o sea, los costos después de impuestos. Pues a Sí. este costo, que es del 24, le resto el 35% y a este costo, que es del 28, le resto el 35%. Y me quedan estos costos netos, o sea, después de impuestos de cada una de las fuentes. La ponderación sale de multiplicar en línea directa el costo por la proporción. Ok, profe, listo, muchas ¿Listo? gracias. Y así jalo la formulita y me salen los tres. Luego, en la pregunta que están haciendo acá, entonces, ¿la tasa ponderada cuál es? Esta. Ojo que es tasa ponderada. Esta no es ponderada. Esta es la tasa de la fuente como tal. La ponderada es esta, la que suma en el costo capital promedio ponderado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, ya vamos volando para ese examen. El examen es un ejercicio igual a este, pues con otras cifras, ¿no? Entonces, en la plataforma está, antes del examen, está el enunciado. O sea, la recomendación es cuál. Bajen el enunciado, lo cargan, lo hacen las cuentas, sacan estos valores y entonces entran a responder las preguntas. Pues creo que es más fácil así, ¿cierto? Sí, profe, obvio, claro. Listo, bueno. Más preguntas, muchachos. Ay, profe, ¿qué es esto? Este video lo va a subir y yo ya estoy asustada para no preguntar tanto y verlo varias veces antes de... Pero lo que pasa es que no vas a tener tiempo, el examen empieza a las 5. Y el video... Pregunta el taller capital de trabajo. También va en el Sí, examen. Profe, es que no he podido entender lo de la tasa ponderada Ay, no sé. lo del cálculo del costo de capital promedio ponderado. El 5,85, profe. O Sale, sea, el 17,50. digamos puntualmente cuál es la duda. Lo que dice ponderación. ¿Cómo? Sí.
¿Cuál es la duda puntual? Profe, creo que yo le entendí a la compañera que no sabe de dónde salió, se le olvidó, de dónde salió la tasa de promedio, el 5.85, pues, del pasivo a largo plazo. Bueno, Creo yo que tengo... eso lo entendí. Listo, perfecto. Vamos a retomar esta parte. Vamos a calcular ese costo de capital promedio ponderado. Entonces, yo tengo aquí las fuentes de cada una, perdón, los valores de cada una de las fuentes. El pasivo a largo plazo vale 30 millones, el pasivo a corto plazo vale 15 millones y el restante es el patrimonio, o sea, los 35 millones que restan para completar los 80 millones que cuestan los activos. Ahora, lo segundo que hago es que hallo las proporciones, es decir, yo establezco qué porcentaje representa 30 millones de 80 millones, o sea, cuánto representa en porcentaje el pasivo de largo plazo. También lo hago para el pasivo de corto plazo, o sea, establezco aquí qué representan 15 millones frente a 80 millones. Y aquí, qué representan porcentualmente 35 millones de 80 millones. Y así hallo las proporciones, que las tres pues tienen que sumar el 100% de las fuentes como tal. Ahora aquí voy a hallar los costos netos, o sea, los costos después de impuestos. Pero resulta que para hallar estos costos yo tengo que tomar la tasa, o sea, el costo de la fuente de largo plazo, que es el 24%, y multiplicarlo por 1 menos T. Es decir, lo que estoy haciendo aquí es disminuyendo esa tasa en el 35%. Es lo mismo que si yo dijera multiplicar este 24% por el punto 0.65, que es 1 menos 0.35, y me da exactamente lo mismo. Simplemente, ¿qué estoy haciendo? Le estoy restando a este 24% el 35% de los impuestos, porque este valor es deducible de impuestos. Aquí en la otra, en el pasivo de largo plazo, también estoy hallando el neto. Entonces estoy tomando el valor del costo de la fuente y lo estoy multiplicando por 1 menos T. O sea, le estoy restando ese 35%. Y en el patrimonio simplemente estoy trayendo el valor de la fuente porque la rentabilidad del patrimonio, o sea, la remuneración del patrimonio no tiene ninguna exención, no tiene ningún premio financiero, está grabada al 100%, los dividendos están grabados al 100% y la utilidad antes de impuestos está grabada al 100%. Entonces, aquí hay entonces los costos individuales después de impuestos, los costos netos, y las ponderaciones salen de multiplicar en línea directa estos dos porcentajes, el costo por la proporción. Aquí también el costo neto, o sea, después de impuestos por la proporción. Y aquí también el costo neto por la proporción. Y aquí simplemente totalizo. De ahí salen estos valores ponderados, de tomar la proporción de la fuente y multiplicarla por el costo después de impuestos. ¿Sí es claro? Bueno, voy a asumir que eso es un sí. Entonces... Sí, profe. Listo, pues. Bueno. Tranquilo, sí. Listo, pues. Bueno, entonces... así entonces está planteado el ejercicio. No sé, si no hay más preguntas, entonces arrancamos con el tema que tenemos para hoy. Digamos que el tiempo de las tutorías es corto. El tema de hoy pues no es difícil, pero es un poquito dispendioso. Si no lo terminamos, vemos lo teórico hoy y dentro de 8 días veríamos el práctico. Pero frente a esto tengo que hacerles una consulta, muchachos, pónganme la atención. Resulta que para los sábados solamente sí va a haber la tutoría 8, esa de recuperación, ¿sí? Es decir, que nosotros no terminamos dentro de 8 días, sino dentro de 15. Yo tenía todo preparado para terminar dentro de 8 días, es decir, reunirnos dentro de 8 días, digamos, hablar de los temas, tocar alguno que nos haya faltado y hacer el examen final y ya. Pero se podría manejar de otra manera. Entonces, les quiero hacer esta pregunta. Yo tenía programado, como les digo, terminar dentro de 8 días. ¿Ustedes están de acuerdo o quieren que veamos, dejemos esa semana de receso? O si quieren tener algún refuerzo o alguna cosa ese día, o recuperar algún tema,
y luego pasar al final dentro de 15 días. ¿Cómo les parece mejor? Pues, profe, yo pienso que sería mejor terminar ya el sábado entre 8 días, no sé los Yo compañeros qué también opinan. opino que sería, yo creo que Sí, profe, Lo lo Sí, mismo, profe. terminar dentro de 8 días. Bueno, listo. ¿Alguien está en contra de esa propuesta? Listo. Entonces, quedemos en que... yo digo que terminar entre 8 días, profe. Por eso, ¿alguien está en contra? Listo. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar el tema de hoy que se llama gerencia del valor y luego hacemos el examen. Si se nos queda la parte práctica, o sea, el taller de lo de BEA, de la gerencia del valor, pues entonces lo veríamos dentro de 8 días antes del examen. ¿Les parece bien? Sí, señor. Y entonces usted modificaría la entrega que está ahí, porque dice que es hasta Sí, el profe. viernes, creo. ¿Cuál entrega? Ah, sí, es que eso ya está en la plataforma. Sí, yo ya lo he montado. Sí, claro, lógico. No, por eso no se preocupen. Modificaríamos las fechas, obviamente, claro. Ah, bueno, profe, gracias. Listo, bueno, muchachos. Entonces vamos a empezar a mirar el tema de hoy puntualmente. ¿Ustedes, con la mano en el corazón, leyeron, hicieron la lectura o no? Sí, profe. Sí, profe. O sea, que les puedo hacer un quiz. Pues digamos que sí, No, profe, pero profe. a mí que contestamos. Pues nos ahorraríamos un rato larguísimo si les hago un quiz y sacan No, 5, profe, ¿no? porque necesitamos la Sí, explicación, profe, porque el tema hay es mucha teoría y complicado. pues hay muchas cosas que sí no Sí, la verdad es que entiendo. la teoría es un poquito larguita, pero no es, Sí. es simplemente Y una de hecho filosofía. yo siempre leo las guías, pero le entiendo es cuando usted está explicando, porque no puedo ni terminarle la verdad. No me digas eso, no me pongan nervioso. Bueno, listo, muchachos. Entonces dice así. Esta es la unidad 5, que es la última unidad que tenemos, se llama la gerencia del Tengo una valor. pregunta. Sí. El parcial de ahora a las 5 tiene también tema capital de trabajo, ¿no? No es solamente el ejercicio, Hay que así resolver como lo algo. hicimos ahorita. No, El tema del capital de trabajo se el evalúa, que acabo de eso explicar lo incluimos en la evaluación obviamente está en el taller, una parte, y lo otro lo evaluamos en el final. bueno. Listo. Bueno, entonces está la unidad 5 que se llama gerencia del valor, EVA o BEA, valor económico agregado, BEA en español, valor económico agregado en inglés, EVA, que quiere decir Economic Value Equity. Pues ahí perdonan la pronunciación del inglés de Hassam. Bueno, el objetivo general de esta unidad entonces es analizar los diferentes aspectos económicos que generan valor a las empresas. La gerencia del valor, el BEA, el valor económico agregado, es toda una filosofía de gestión financiera. Hay gerentes que se dedican solamente a trabajar esto, es decir, a generar actividades que, valga la redundancia, que generen valor para la empresa, por el tema de la valoración, por el tema de los accionistas, por el tema de la satisfacción de los empleados, bueno, por muchas razones. Y también por el tema de la maximización de los valores de las cuotas en el mercado como tal, llámense acciones o llámense aportes de capital, como lo veíamos en alguna otra tutoría. Y los objetivos específicos, dentro de ellos tenemos identificar los componentes básicos del BEA, del valor económico agregado, identificar los inductores de valor, o sea, cuáles son esas actividades o esos indicadores que me pueden inducir a mí el crecimiento del valor dentro de la empresa, utilizar adecuadamente el cálculo del valor económico agregado, analizar los componentes del valor económico como alternativa de administración financiera. Vuelvo, repito, es toda una filosofía para administración financiera como tal. Entonces, el valor económico agregado, muchachos. Dice que luego de estudiar el concepto de costo de capital, podemos entonces adentrarnos en el estudio de lo que significa el EVA. Obvio, ¿por qué? Porque si yo no conozco el costo de capital, yo no puedo calcular el valor económico agregado. Podría calcular la rentabilidad del activo, pero me faltaría un dato. Entonces, para yo calcular el valor económico agregado necesito dos datos, el costo de capital promedio ponderado y la rentabilidad del activo neto.
o sea, el ROI. Esos dos datos los necesito obviamente para calcular ese porcentaje del BEA y para hallar el valor, pues simplemente multiplico ese porcentaje por el valor total de los activos netos de operación o los activos que están atados a la inversión y con ello pues hallo ese valor del BEA como tal. Esto es extractado, o sea, la fuente es un libro que se llama Valoración de Empresas, Gerencia del Valor y EVA, del autor Óscar León García, que les he comentado, que es uno de los, digamos, referentes más fuertes en Colombia en el tema de análisis financiero y de gestión financiera. Bueno, la definición del valor económico agregado como tal. Dice, es la diferencia entre la utilidad operativa después de impuestos y el costo financiero que implica la utilización de activos. Ya lo dijimos, el BEA es la diferencia entre el ROI y el costo de capital promedio ponderado, así de sencillo. Es decir, la diferencia entre la rentabilidad que me están generando los activos frente al costo que tengo que pagar por la utilización de esos mismos activos. Ese es el BEA. Es también el remanente que arrojan los activos netos de operación cuando producen una rentabilidad superior al costo de capital. También podríamos definirlo de esa manera. Es la utilidad adicional a lo que habíamos calculado. Para el entendimiento, pues vamos a mirar este ejercicio que ya lo habíamos visto. Este es el mismo que vimos para la clase del costo de capital, donde tenemos una estructura 40-60, no tenemos los valores, pero pues ya tenemos calculado el porcentaje, donde tenemos un costo después de impuestos del 25% con un premio financiero del 35%, o sea, una tasa impositiva del 35%, y tenemos una expectativa de los socios del 30%. Entonces, hago el cálculo así como lo acabamos de hacer, tomo esa proporción del pasivo, lo multiplico por el costo del pasivo en términos netos, es decir, después de impuestos, y hago la ponderación, o sea, multiplico el resultado de esta operación por este porcentaje y me da el 6.5, y aquí de forma directa el 30% por el 60% me da el 18%, y me da un costo de capital del 24.5, igual que en el ejercicio que vimos. Si la empresa posee unos activos netos de operación de 1.000 millones, lo mínimo que tiene que generar en utilidad operativa después de impuestos deberá ser 245 millones, que corresponden al 24.5 de los 1.000 millones. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, profe. O sea, resulta la utilidad mínima, ¿resulta de dónde? Pues de multiplicar el costo por el total de los activos. Aquí nos pone el mismo ejemplo de la explicación anterior. Si en realidad la empresa genera 350 de utilidad operativa después de impuestos, se habrían logrado 105 millones adicionales en relación a los 245. Es decir, si el ROI vale, la rentabilidad del activo vale 350 y el costo de capital en pesos vale 245, pues el valor económico agregado es de 105. También lo podría expresar, es decir, que si la rentabilidad del activo es del 35% y el ROI es del 24.5%, yo estaría generando 10.5% de valor, o sea, el BEA valdría 10.5, y si multiplico ese 10.5 por los 1.000 millones, eso me da 105 millones. Entonces, la diferencia entre la rentabilidad mínima requerida y la que realmente se obtiene es el EVA, ¿sí? Esa es la diferencia entre lo que realmente se generó, 350, y lo que costó la operación, o sea, lo que costó la financiación. Los 245, entonces serían los 105 millones. ¿Cómo vamos hasta ahí? Claros, profe. Bueno, ahora el cálculo del EVA. Entonces, este resulta de la diferencia entre la BODI y el costo financiero, ya lo dijimos. Entonces, el EVA puede ser evaluado como la utilidad operativa después de impuestos menos la diferencia, la multiplicación entre los activos netos de operación y el costo por el costo de capital. ¿Sí? De esa manera yo la puedo calcular. Y es lo mismo, ¿sí? Es la utilidad operativa después de impuestos multiplicada por, restándole activos netos de operación por costo de capital. Aquí el costo, el CK es el costo del capital, el EVA para el ejemplo será de 350, lo mismo que miramos ahorita, menos los activos netos de operación por el costo de capital promedio ponderado, o sea, 350 menos 245 me da 105, así de sencillo. Y también puede calcularse el EVA de la siguiente manera, decir que el EVA es igual al activo neto de operación
multiplicado por la rentabilidad del activo neto, o sea, el ROI, menos el costo de capital. O sea, es esta misma formulita, decir que el activo neto de operación son los 1.000 multiplicado por la rentabilidad del activo neta, que sale de dividir la utilidad operativa después de impuestos sobre los activos netos de operación y restarle el costo de capital, y eso me da 105. Es lo mismo, es la misma cuenta. Es decir, no nos vamos a enredar con eso. El valor económico agregado es igual al ROI menos el costo de capital por medio ponderado. No se le olvide, anótenlo por ahí para que hagan sus cuentas en el examen, alguna cosa. El valor económico agregado es igual a la rentabilidad del activo neta o el ROI que llamamos menos el costo de capital por medio ponderado. Así de sencillo. Bueno, entonces vamos a mirar ahorita, nosotros vamos a mirar dos formas de mirar, o sea, de evaluar o de analizar, digámoslo así, ese valor económico agregado. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Tomando este mismo ejercicio, estos mismos valores, 1.000 de activos netos de operación, una proporción del 40-60, donde decimos que el 40% es pasivo y el 60% es patrimonio. Unos costos iguales, o sea, el 25% para la deuda, el 30% para el patrimonio. Una utilidad operativa después de impuestos de 350, igualito. Entonces, tomando estos datos, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Y después con esto. Vamos a tomar una utilidad operativa, pero esta utilidad operativa me va a dar 538.5. ¿Y por qué me va a dar 538.5, muchachos? Porque esta utilidad operativa, la utilidad operativa es antes de impuestos, ¿cierto que sí? Después, profe. Antes de impuestos. No, yo la utilidad operativa está antes de impuestos. Ah, ya, la que está hablando aquí, Sí. Listo, a la utilidad operativa es que yo después le descuento los gastos financieros y le sumo otros ingresos y tal, y hallo la utilidad antes de impuestos. Pero la utilidad operativa quedamos claros en que es antes de impuestos, ¿sí? Ah, esa. Pero, listo. Pero la UODI, utilidad operativa después de impuestos, pues como su palabra lo dice, está después de impuestos, ¿cierto que sí? Entonces, para yo hallar en este ejercicio la utilidad operativa, sabiendo que la UODI son 350, ¿qué tengo que hacer? Tengo que utilizar la operación contraria a la multiplicación por 1 menos t. Aquí es división. Entonces voy a dividir esos 350 sobre 1 menos t. ¿Cómo lo hago? Hagámoslo aquí en la hojita de Excel. Resulta que yo tengo una UODI, la utilidad operativa después de impuestos de 350. Pero necesito hallar la utilidad operativa. Pero la utilidad operativa está antes de impuestos. Entonces, ¿cómo hago esta operación? Yo tomo estos 350 y los divido sobre 1 menos t. Pero t es 0.35. Es decir, me estoy devolviendo. Ya tengo la que es neta después de impuestos. Ahora me interesa saber cuánto valía antes de impuestos. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, señor. Para todos es claro. Es decir, así como cuando tomo la tasa y le descuento los impuestos, o sea, multiplico por 1 menos t para rebajar el valor. Aquí para hallar el valor anterior o para hallar la base, lo que hago no es multiplicar, sino dividir simplemente. O sea, para hallar el otro valor que hallábamos antes, esa tasa neta que me cobra el banco, pues lo multiplico por 1 menos t. En este caso lo que voy a hacer es dividir sobre 1 menos t para devolverme y hallar el valor de la utilidad antes de impuestos, porque la utilidad operativa está antes de impuestos. ¿Es claro eso, muchachos? Entonces, estos 538 salen ¿de qué? De tomar los 350, que es la utilidad operativa después de impuestos, la UODI, y sumarle los impuestos, o sea, dividirlo sobre 1 menos t. ¿Cómo lo ven? Bien, profe. Bueno, ahora vamos a calcular los intereses.
Esta manera, nosotros vamos a hacer un estado de resultados, pero este no es un estado de resultados normal, este es un estado de resultados para analizar el valor del EVA, porque van a ver que este no es la forma de un estado de resultados normal. Este tiene una utilidad operativa menos unos intereses, y después de los intereses le voy a descontar el costo del patrimonio antes de impuestos. Y después voy a calcular la utilidad antes de impuestos, luego voy a calcular los impuestos, y lo que me queda lo voy a llamar valor económico agregado. Y va a ser una manera de evaluar el valor económico. Entonces, a esa utilidad operativa que yo calculé, le voy a descontar los impuestos, pero los intereses. Pues los intereses los calculo de forma directa. Acuérdense que estamos hablando antes de impuestos. Entonces, los intereses como los los activos netos de operación de esta empresa son 1.000 millones y el 40% es la deuda financiera. O sea que la deuda vale 400 millones, ¿cierto? Esos 400 lo multiplico por el 25%, porque es antes de impuestos, o sea, yo le puedo descontar el premio financiero. ¿Y cuánto me da 400 por 25? Me da 100, ¿cierto? Sí, profe, así. Listo. Entonces, yo tomo esa utilidad operativa y le resto los impuestos que valen 100. Y ahora, ahora voy a calcular el costo del patrimonio, pero voy a calcular el costo del patrimonio antes de impuestos. Recordemos que este 30% es neto, está después de impuestos. Yo voy a calcular antes de impuestos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer exactamente lo mismo. Tomar ese 30%, que es el costo del patrimonio antes de impuestos, el 30%, y dividirlo para hallar el costo, este está después de impuestos, o sea, este es neto. Y voy a hallar el costo del patrimonio antes de impuestos. Entonces hago lo mismo. Tomo este valor y lo divido entre 1 menos t, pero t es 0.35. Y eso me da en porcentaje el 46.15. Es decir, ese 30% que está en términos netos después de impuestos, yo lo calculo antes de impuestos y me da el 46.15. Ese 46.15 yo lo multiplico por el valor del patrimonio, que son 600. ¿De dónde salen? De tomar los 1.000 millones que tiene esta empresa y multiplicarlos por el porcentaje que corresponde al patrimonio, 60%. Eso me da 600. Esos 600 los multiplico por el 46.15, que es el costo del patrimonio antes de impuestos, y me da 276.9. Ya lo vamos a mirar en un ejercicio en Excel y es mucho más sencillo. Y entonces allí calculo la utilidad antes de impuestos. Vuelvo y lo repito, este no es el formato de un estado de resultados normal. Yo no calculo el costo del patrimonio dentro de un estado de resultados, ¿cierto? Entonces tomo la utilidad operativa, le resto los intereses y le resto el costo del patrimonio antes de impuestos y me da una utilidad antes de impuestos de 161.6. Luego a eso simplemente le calculo ¿qué? La provisión de renta del 35%. Tomo los 161.6 y lo multiplico por el 35%. Y eso me da 56.6. Ahora, a esa utilidad antes de impuestos le resto los impuestos y lo que me queda es el valor económico agregado. Entonces, para resumir este cuento, muchachos, yo puedo decir que el valor económico agregado es lo que la empresa genera después de haber pagado todas sus fuentes de financiación. La empresa tiene una utilidad operativa de 538.5. Con estos 538 le paga al banco, ¿sí? Y le paga a los accionistas, ¿sí? Y paga los impuestos. Y le quedan 105. Este es el valor económico agregado, mirado desde este punto de vista. Vamos a mirar lo que dice la temática. Dice, el costo de los 600 millones que tienen invertidos los propietarios es del 46.15 antes de impuestos, cifra que resulta de dividir la expectativa de los dueños del 30% después de impuestos del cuadro anterior entre 0.65, que es el complemento de la tasa impositiva del 30%. Dice, la utilidad operativa corresponde a 538.5, que resulta de dividir la UODI, que son 350, entre 0.65, que es el 1 menos T.
Dice, entonces el valor económico agregado también puede considerarse como la utilidad que la empresa genera luego de pagar todos sus costos financieros, incluyendo el costo del dinero de los que los propietarios mantienen invertido en ella. Este análisis se realiza pues con fines académicos, vuelvo y le repito. Nunca van a ver ustedes ni van a tener que elaborar un estado de resultados de esta manera. Lo estamos haciendo simplemente para la filosofía de la gerencia del valor. Ahora vamos a calcularlo de otra manera, de la manera tradicional. Entonces, vamos a tener la misma utilidad operativa, que son 538.5, que ya sabemos de dónde salió. Vamos a tener los intereses, que también sabemos de dónde salieron, ¿cierto? Y ahí, después de coger la utilidad operativa y restarle los intereses, si nos vamos normal y encontramos la utilidad antes de impuestos. Nos da 438.5. A esos 438.5 le calculo la provisión de renta, que son 153.5, como lo hago en un estado de resultados normal, y hallo la utilidad neta. Y a esa utilidad neta, después yo le calculo el costo del patrimonio después de impuestos. ¿Y cuál es el costo del patrimonio después de impuestos? Es el costo del patrimonio neto, que es el 30%, que está después de impuestos, y lo multiplico por los 600, que son el valor del patrimonio. ¿De dónde salen? De multiplicar los 1000 por el 60%, me da 600. Esos 600 que vale el patrimonio multiplicado por el 30%, que es la tasa mínima de retorno requerida, o sea, el costo del patrimonio neto después de impuestos, me da 180. Entonces aquí le descuento a esa utilidad neta el costo del patrimonio después de impuestos, los 180, y me da 105, igual que en el ejercicio anterior, ¿cierto? Y aquí entonces yo podría decir que el EVA, o el valor económico agregado, es igual a la utilidad neta menos el costo del patrimonio después de impuestos. O sea, lo podría mirar entonces de esas dos formas. Calculándolo como la utilidad que a la empresa le queda después de remunerar todas sus fuentes de financiación. Y también lo podría mirar como la diferencia entre la utilidad neta y el costo del patrimonio neto, costo del patrimonio después de impuestos. Me tiene que dar exactamente lo mismo, los 105, que son el valor económico agregado. ¿Cómo lo ven, niños? Pues yo pensaría que en una práctica en Excel ya sería como más claro. Sí, claro. Bueno, entonces, mira, sí. Ya ahí está haciendo como lo más teórico, pero básicamente el EVA quedó explicada en el ejercicio del sí. donde usted colocó una rentabilidad del 30 menos el costo de capital, que era la ponderación, y lo que me quedaba era el EVA. Sí, claro, eso es claro, sí. Y eso anótenlo por ahí. El BA es igual a el ROI, o sea, la rentabilidad del activo neta menos el costo de capital promedio ponderado, no más. Esto que estamos mirando acá es una filosofía como tal de análisis que utilizan algunos gerentes, algunos directores financieros. Cómo calcular el valor económico agregado desde ciertos puntos de vista diferentes. Eso es lo que estamos haciendo para llegar a la misma conclusión, al mismo resultado. Y vamos a hacer un ejercicio sobre eso, pero pues ahorita lo vamos a dejar planteado porque no creo que alcancemos. Tenemos el examen para hoy, yo creo que con eso es suficiente, y ya dentro de 8 días miraríamos lo práctico de este ejercicio como tal. Listo, aquí tenemos unos ejercicios. Vamos a dejar esta teoría, la teoría de la gerencia del valor, para dentro de 8 días. Y vamos a hacer un ejercicio en estos 10 minuticos que nos quedan sobre la teoría del valor económico larguita. Bueno, ejercicios de aplicación. Por aquí nos dice, la empresa A calcula un costo de capital del 25% y cuenta con unos activos netos de operación de 167 millones. La utilidad operativa después de impuestos del periodo es de 48 millones. Nos pide calcular el EVA, calcular el costo por el uso de los activos y la utilidad mínima esperada por los dueños. Entonces, aquí lo tenemos. Tenemos unos activos, ahí lo estamos viendo, sí.
Sí, profe. Bueno, entonces tenemos unos activos netos de operación de 167 millones. Un costo de capital promedio ponderado de 25 millones y una utilidad operativa después de impuestos de 48 millones, no más, ¿cierto? ¿Yo qué puedo calcular acá entonces? Yo voy a calcular el ROI, porque yo necesito el ROI o la rentabilidad neta, ¿para qué? Para calcular el BEA, porque ya tengo el costo de capital promedio ponderado, ¿cierto? ¿Cómo calculo ese ROI? Entonces, ese ROI lo calculo. ¿Quién me dice cómo calculo ese ROI ahí? Simplemente tomo la utilidad operativa después de impuestos y lo divido entre ¿qué? Entre los activos netos de operación. Y esto es la rentabilidad, esta es la rentabilidad del activo neta de esa empresa, el ROI o la rentabilidad del activo neta, la RAN. Entonces ya sé que el ROI vale 28.74 y que el costo de capital promedio ponderado vale 25%. Ahora, ¿cómo calculo la fórmula entonces? ¿Cuál es la fórmula del valor económico agregado? El ROI menos Costo de capital promedio. Costo de capital promedio ponderado, listo, 3.74. Entonces, cuando me dice cuál es el costo por el uso de los activos, pues simplemente multiplico los activos netos de operación. ¿Por qué? Por el costo de capital. Esto es lo que me cuesta sostener esa operación. Y el mínimo de la utilidad, pues es el mismo, ¿cierto? Es tomar el costo de capital y multiplicarlo por 167 millones. En este caso, pues esta operación está rentando más, o sea, la utilidad mínima, la utilidad real que está generando está dada por 167 millones por el 28.74. O sea, está en 48 millones realmente. ¿Cierto que sí? Sí, porque sale de multiplicar los activos netos de operación por la rentabilidad del activo. O sea, que está la utilidad real que está generando esa empresa. ¡Listo! De esta manera, entonces, yo teniendo los activos netos de operación y teniendo la UODI, puedo calcular el ROI, y si tengo el costo de capital, puedo calcular el BEA, y si tengo el BEA, puedo el valor económico del BEA como tal, puedo calcular el costo de los activos como tal. Bueno, vamos a mirar este otro ya para que cerremos allí. Entonces, vamos a calcular un valor económico agregado por esta metodología, como hicimos antes, pero aquí me hacen falta los datos y por qué no están. Se me borraron los datos. Listo, entonces estos son los datos. Tengo unos activos netos de operación de 2.600, una utilidad operativa antes de impuestos de 870, un pasivo, digamos, una estructura financiera del 45-55, o sea, 45% representa el pasivo, 55% el patrimonio. Tengo un costo del pasivo del 18%, o sea, la tasa que le estoy pagando al banco, y la expectativa de los socios, o sea, el costo del patrimonio o la tasa mínima de retorno requerida es del 23%. La tasa de impuestos está en el 32%. Listo, hasta ahí, ¿cómo vamos? Bueno, entonces voy a calcular los valores, ¿cierto? Entonces, yo tomo los activos netos de operación y los multiplico por la proporción del pasivo, ¿cierto? Y eso me da el valor del pasivo. Y también los activos netos de operación los multiplico por la proporción del patrimonio y hallo el valor del patrimonio como tal. Ahora,
voy a llenar esta información. Entonces, ¿cuál es la utilidad operativa antes de impuestos? Son 870. ¿Por qué no le tengo que hacer ninguna cuenta ni dividirlo sobre 1 menos T? Porque usted ya no la está dando, profe. Sí, porque está antes de impuestos, ¿cierto? En el ejercicio anterior lo teníamos que calcular porque nosotros lo que teníamos era la body, ¿sí? Aquí tenemos la utilidad operativa antes de impuestos, o sea que no tenemos que hacer ninguna cuenta adicional, ¿vale? Entonces aquí tenemos 870 y aquí tenemos ¿cuánto? 870 igual, ¿sí? Vamos a calcular los intereses. Entonces, los intereses son iguales a el pasivo multiplicado por el costo del pasivo. Me da 216. Aquí sí, para el costo del patrimonio, como vimos ahorita, antes de impuestos, yo tengo que tomar el patrimonio y lo tengo que multiplicar por la tasa de la TMRR multiplicada por 0.68, que es 1 menos T, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Multiplicada o dividida? Es dividida, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque tengo que hallar el costo del capital antes de impuestos, perdón, el costo del patrimonio antes de impuestos, ¿cierto que sí? Entonces, ¿aquí qué hago? Tomo el valor del patrimonio, que es este, y lo multiplico por la tasa mínima de retorno requerida dividida sobre 1 menos T, para hallar el valor antes de impuestos. Luego hallo la utilidad antes de impuestos. Entonces, tomo los 870 y le resto los intereses y le resto lo que le tengo que pagar al patrimonio. Y eso me da 170. A esos 170 les calculo los impuestos. O sea, tomo este valor y lo multiplico por T, que es 32%. Eso me da 54. Y aquí tomo la utilidad antes de impuestos y le resto los impuestos. Y me da 116. Listo, muchachos. Bueno, aquí por este otro lado, vamos a calcular los intereses, que son exactamente los mismos, ¿sí? Esos no cambian. Aquí voy a calcular entonces de una vez la utilidad antes de impuestos. Entonces tomo la utilidad operativa antes de impuestos y le descuento los intereses. Y encuentro la utilidad antes de impuestos. Ahora le voy a calcular a esto los impuestos. Simplemente tomo este valor y lo multiplico por P. Listo. Y ahora hallo la utilidad neta, que es la utilidad antes de impuestos menos los impuestos. Eso me da 444. Ahora calculo el costo de capital, el costo del patrimonio después de impuestos, que sale de multiplicar el patrimonio directamente por la tasa mínima de retorno requerida, porque es en términos netos, después de impuestos, ¿sí? Y ahora tomo la utilidad neta y le resto el costo de capital en términos netos y me da exactamente lo mismo, 116. Entonces aquí, vuelvo y repito, puedo calcular, puedo decir que la utilidad, el BA es la utilidad que genera la empresa después de cancelar todas sus fuentes de financiación, o sea, de pagar los intereses y pagarle al patrimonio y pagar los impuestos. Y por este lado puedo decir que el valor económico agregado es igual a la diferencia entre la utilidad neta y el costo del patrimonio en términos netos, o sea, después de impuestos, y me da exactamente lo mismo, el valor económico agregado. Sobre esto, entonces, dentro de 8 días, muchachos, yo sé que así queda un poquito, pues, en el aire el tema, pero no se me preocupen, dentro de 8 días, entonces, hacemos lo siguiente. Empezamos con
Con la teoría, terminamos la teoría del valor económico agregado, hacemos otro taller de estos y tal, y planteamos un taller, o dejamos el mismo taller que está ahí, pero lo ampliamos con el tiempo, si quieren lo pueden ir mirando, para los 8 días siguientes. ¿Qué les parece? Sí, sí. Bueno, profe. Bueno, listo. Entonces, preguntas, dudas. Profe, ¿cuánto tiempo tenemos para resolver el parcial? Hasta las 5:50, 50 minutos. O sea, la tarea es ¿cuál? La tarea es que el enunciado está ya en la plataforma. Ustedes bajan el enunciado, toman los datos, hacen los cálculos y cuando tengan los datos se meten a resolver el examen, porque no tiene sino un intento. Listo. Niños, preguntas. Bueno, si no hay más preguntas y dudas, entonces muchas gracias por la atención. Dejemos aquí. Quedamos entonces en el parcial y yo quedo pendiente por el grupo de WhatsApp por cualquier eventualidad que se pueda presentar. Sí, y damos por terminada la tutoría en este momento y nos veríamos entonces dentro de 8 días ya para terminar el curso. ¿Les parece, muchachos? Listo, profe, muchas gracias. Listo, Bueno, pues. profe, gracias. Cualquier cosa, yo estoy aquí pendiente, muchachos. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Buenamente.